gabinete más populares en nuestro país. Él ha escrito recientemente un libro titulado España en su sitio, en el que nos cuenta esa etapa de su vida como ministro de Asuntos Exteriores. Estoy hablando y voy a hablar con él, el señor don Fernando Morán. Don Fernando, buenas noches. Bienvenido. No, este micrófono sobra. Este no es. No se preocupe. No, es que como se caía un micrófono. Ay, perdone usted. A mí se me cae a mí. Pero aquí tengo este y parece que estamos. Este parece que funciona. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, ¿qué quería usted contar en ese libro? ¿Cuál era el objetivo de España en su sitio? Bueno, yo quería contar el proceso mediante el cual España, que estaba fuera de su lugar y que estaba vinculada a Europa, porque exportábamos el 50 y tantos por ciento de nuestras exportaciones, importábamos 40 y tantos por ciento, no estábamos en la toma de decisiones. Y además teníamos un gran complejo inferior internacional. Entonces yo trato de narrar cuáles fueron las condiciones, que no son todas realmente debidas al gobierno que yo participé, porque el país entero hizo un gran esfuerzo, hubo la base que nos legitimaba internacionalmente, que era la restauración de la democracia, los gobiernos anteriores democráticos también hicieron una gran labor, el proceso que nos llevó a estar donde estamos ahora internacionalmente. Tengo la impresión, después de haber leído su libro, que hay un sutilísimo sentido del humor a lo largo de todo el libro, por la manera de contar las historias de una manera muy sencilla y a la vez muy bien escrito, y perdono el elogio, pero no es un libro en el cual usted calla algunas cosas. No, yo digo todo lo esencial. Mire usted, es un libro que tiene bastantes páginas. Yo 500 creo que, y algo, sí, parece. Cerca de 500 páginas. Creo que de todas maneras es un libro de fácil lectura. Claro, si hubiese contado todo con gran pormenor y detalle, pues sería un libro mucho más largo. No he eliminado nada, no he omitido nada. No he buscado la facilidad de incluso, no diría orillar aquellos aspectos que podían ser más complicados. No, lo he dicho todo, lo que pasa es que realmente lo he dicho de una forma, creo, analítica, racional y sin brevedad, pero tampoco demorándome excesivamente. ¿Usted es un diplomático y escritor o un escritor diplomático? Bueno, yo primero fui antes escritor que diplomático porque yo escribí desde joven, desde casi niño. Publiqué más tarde porque yo pertenezco a una generación de las cosas que han hecho un poco más tarde. Había tantos obstáculos de censura y tanta desgana. Era una sociedad tan opaca, donde realmente yo digo que la gente de mi generación ha hecho las cosas después un poco de lo que debía hacerlo, lo cual tiene sus ventajas porque nos da una cierta capacidad de reflexión. He sido antes escritor, pero después he sido diplomático profesional durante mucho tiempo. Seguramente nosotros, como simples lectores del libro, y seguramente nuestros espectadores también, se quedarán a veces mucho más en las pequeñas anécdotas de la cotidianidad como ministro, que no tanto en las grandes decisiones en las que usted intervino. Hay una frase que a mí, que usted hace sobre el presidente del gobierno. Dice, el presidente sin cuyo respaldo nada se puede ni se debe hacer. Y eso, leyéndolo, significa que su actitud es positiva respecto a eso. ¿Está usted de acuerdo con que esto sea así? Totalmente, es decir, yo no hago ahí un dibujo, yo no dibujo ahí cuál sea la mentalidad del presidente, ni su tendencia, diríamos, la comprensión que él tenga del gobierno, sino lo cual es, yo trato de decir lo que es constitucionalmente un jefe de gobierno de gabinete. Jefe de gobierno de gabinete dirige, dice la Constitución, la política interior y exterior del país. Y no se puede hacer política en contra de las orientaciones de tu jefe de gobierno. Claro, explicado a través de su libro, los consejos de ministros, por las grandes decisiones que se toman y por seguramente las discusiones que allí hay, son como muy serios, muy formales, muy en su sitio, pero siempre son tan serios los consejos de ministros, señor Morán. No hay un momento para el respiro ni para la broma. No, sí lo hay, sí, claro. Lo que pasa es que cuando se llega al cargo se jura no contar lo que ocurre en los consejos de ministros. O sea que hay broma, pero no se cuenta. Y no, quiero decir... No es que haya broma, no se pueda contar. Quiero decir que yo, por ejemplo, usted se da cuenta que en el libro yo no cito nunca nada de lo que se dice el Consejo de Ministros. Ajá. Se deduce cuál es la posición del gobierno, porque esto es realmente, diríamos, un imperativo, casi legal, que yo cumplo además con de muy buena gana, ¿no? Dentro de los personajes que forman con usted o formaron con usted ese gobierno, hay algunas sutiles críticas. Quizá el personaje que resulta un pelín más criticado, sin que eso sea una crítica a por él, es el señor Boyer, el que fue ministro de Economía. ¿Por qué? ¿Qué pasaba entre Boyer y usted? ¿Había algún problema especial? No había un problema especial. Boyer es una persona, yo tengo mucho respeto por las condiciones, cualidades intelectuales y políticas de Boyer. Creo que Boyer es un hombre de gran capacidad intelectual y gran capacidad técnica.
Al mismo tiempo yo creo que tiene gran vocación política, tiene mucha vocación política, tiene ambición política en el buen sentido de la palabra, y luego tiene pues realmente unos tropismos como tenemos todos, ¿no? Quiero decir que él tiene una tendencia, yo creo, un poco a simplificar, como realmente tiene muchos políticos, y tiene algunas concepciones de políticas que no son exactamente las mías. A lo largo y ancho de su libro hay en alguna ocasión referencias a esa campaña que, según usted, estuvo perfectamente orquestada contra el ministro Morán. Una campaña, bueno, que fue filtrando al pueblo español una serie de pequeñas bromas y pequeños chistes sobre el ministro Morán. Una campaña que usted atribuye a la derecha española y a alguna cancillería extranjera. La derecha española está clara, sí, pero la cancillería extranjera, imagino que se refirió usted a la de Estados Unidos. Yo creo que fue una campaña originada en España, no originada fuera de España, pero aprovechado después por algunos servicios y alguna cancillería, efectivamente. O sea, el inicio fue, ¿cree usted que fue intuitivo y sin demasiada yo mala no fe? creo que fue intuitiva, yo creo que fue una operación política de cierta envergadura, destinada a crear fricciones dentro del gobierno y hacer un poco, presentar parte del gobierno que además yo creo que erróneamente lo consideraba más proclive a posiciones conservadoras, y contraponerlo a la figura, una figura que ellos construían como de radical, que no era mi caso, porque el libro se verá, y además mi temperamento es muy matizado y muy analítico. Yo creo que fue una campaña organizada para crearle problemas al gobierno de Felipe González, e incluso para crearle problemas a Felipe González. Y esa campaña se desarrolló internamente y luego tuvo algún apoyo exterior. Cuando se habla de una cancillería extranjera, todos estamos pensando en la CIA, evidentemente. En la cancillería bueno, de los Estados Unidos. yo creo que por ahí puede ser. Es decir, lo que pasa es que yo, como digo en el libro, y repito siempre, yo no tengo pruebas de las cosas. Tengo indicios, y luego tengo además, como en el libro se cuenta, pues alguna declaración de algunas personas importantes que así lo afirmaban. Yo tengo esa impresión, pero tengo la impresión que realmente desde muy pronto esa campaña estuvo contrarrestada por diríamos, una opinión pública española que se manifestaba en las encuestas que yo veía de gran apoyo a la política. Eso es cierto, que a medida que crecían los chistes sobre usted, sí, crecía en las encuestas. Sí, pero no por los chistes, sino por otras cosas. Yo creo, porque hay gente que dice, bueno, mira, y además me lo dijo algún compañero del gobierno, con esto tú te vas a hacer muy popular, muy entrañable. Yo creo que eso no es así. Yo creo que realmente lo que ocurrió es que la gente se fue dando cuenta de que se avanzaba en el camino hacia Europa, que se avanzaba en Gibraltar, que se avanzaba en el equilibrio del norte de África, que la política exterior entendida como pedagogía, que es como yo la entiendo, para curar los complejos españoles del español medio, iba avanzando. Y entonces decían, bueno, no será verdad lo que dicen es este señor. O le decían, bueno, continuaban haciendo algunos chistes, algunas cosas, pero iban estimando lo que se hacía. No es porque sea una reacción natural o irracional de apoyo al atacado, no es eso. Es que yo creo que la gente fue entendiendo y sopesando y apreciando lo que hacíamos. De todas maneras, en parte, o al menos mínimamente, esa campaña logró un poco sus objetivos, porque hubo crisis en el gobierno y usted cesaron. Pero yo no creo que eso fuese por la campaña. No, yo creo que no, claro. Es más seria la política que para hacer una campaña. En primer lugar, los presidentes de gobierno tienen la facultad constitucional de formar y reorganizar sus gobiernos. Y en un momento determinado, pues se hizo así. Pero yo no creo que bajo la presión de ninguna campaña. Por honradez consigo mismo, Fernando Morán rehusó comprometerse en combates que no aprobaba. La rectitud del hombre no es discutible. Un grande de España se va. Esta es una frase que usted ha recogido en su libro, creo que al final de su libro, y que fue publicada por la Libre Belgique. ¿Por qué lo ha recogido usted? Algunos pensarán que es inmodestia. No, es inmodestia quizá, ¿no? Yo creo que es inmodestia, pero bueno, es inmodestia justificada, porque yo lo que quería señalar es que la política exterior que hicimos, allí lo digo, y también transcribo frases de The Times y también del Guardian y del New York Times, que realmente cuando yo salí dijeron, bueno, una etapa se ha cerrado, que fue una etapa importante, o casi una etapa importante, la política exterior española y la política española. E hicieron mi elogio. Y entonces la Libre Belgique hizo esto, con, diríamos, una conexión con algo que está en la cultura belga, que lo español, curiosamente, pesa mucho, hay un residuo histórico importante. Ellos tienen la mente, el grande de España, tienen la mente Felipe II, tienen las virtudes, incluso los defectos de las virtudes españolas. Consideran un grande de España una persona noble, y ellos me atribuían a mí, diríamos, unas cualidades morales, unas cualidades
de coherencia conmigo mismo que ellos tipifican en una persona española, muy española, y ese es el sentido de la palabra. Supongo que ha pensado mucho en ello después de los años, pero ¿por qué le cesaron, don Fernando? No, mire usted, yo no he pensado mucho en ello y además es un tema que creo que no tiene la menor importancia, porque todo lo que yo digo en el libro, algunas cosas tienen dimensiones importantes. Son importantes el análisis de cómo estaba la relación este-oeste, es importante, diríamos, cómo fue el país apoyando un proyecto político. La incidencia de estar o no estar en un gobierno, de eso no tiene mucha importancia. Yo creo que no tiene ninguna importancia. Para mí no la tiene y creo que para el público en general no la tiene. ¿A usted no le dolió? No, eso es aparte, quiero decir, no es que me doliese. Yo sabía perfectamente que era una etapa en que ya había servido. Yo estoy acostumbrado a haciéndolo. He servido primero, después embajador en Naciones Unidas, después me he presentado a 2 elecciones en que hemos triunfado, incluso de una manera un poco sorprendente, porque en las elecciones europeas el electorado suele castigar al gobierno en el poder. He estado haciendo cosas muy satisfactorias y por lo tanto yo no considero esa etapa mía como frustrada, ni mucho menos. ¿Se siente usted un poquito desterrado por su trabajo en el Parlamento Europeo? No, porque además progresivamente el Parlamento Europeo es interesante. Yo creo que es muy interesante, por ejemplo, que parlamentarios nacionales hagan la experiencia del Parlamento Europeo. A mí, claro, algunas de estas cosas ya me cogen no como muy vistas, pero desde hace año y medio el cambio que se está produciendo en Europa está viendo perspectivas enormes al Parlamento y en ese sentido yo me siento mejor en el Parlamento ahora que hace año y medio que 2 años. Eso que parece imposible, el intelectual y el político, y eso le ha servido de colchoneta para suavizar su caída política. Son palabras del profesor Aranguren al presentar su libro, y su respuesta es: no quiero estar en la colchoneta, quiero estar en la política. Sí, bueno, es que Aranguren citaba una parte del libro en que hay una señora alemana, que era psiquiatra, que me dijo: usted realmente es un personaje místico, complejo, intelectual y político, y eso le va a ayudar a usted en la vida, porque la política se cae de una manera radical, como se triunfa de una manera radical, total, de la noche a la mañana, pero usted, y como es un intelectual, tendrá siempre una colchoneta. Yo le decía el otro día a Aranguren que yo no quiero estar en la colchoneta, es decir, porque en primer lugar yo he aprendido, primero por formación propia, formación española, y segundo porque he vivido en países anglosajones, que lo peor que se puede hacer, y yo creo que lo más inmoral, es tener conmiseración de uno mismo, y yo no la tengo en absoluto. Yo estoy contento con lo que soy, pero creo que si realmente el azar o las circunstancias me permiten hacer cosas, tengo muchas cosas que hacer todavía. Ese no querer estar en la colchoneta, sino estar en la política, ¿pasa por ser el candidato de su partido a la alcaldía de Madrid? Como usted pasa por estar dispuesto realmente a servir donde quiera realmente mi grupo político. Ese tema que usted cita, primero es difícil electoralmente, segundo es muy difícil de gestión, porque las ciudades en esta sociedad postindustrial se han complicado muchísimo. Es un puesto realmente muy comprometido, realmente, y no soy yo quien tiene que decidir esto, yo realmente estaré siempre dispuesto a servir al país y a servir a mi comunidad donde sea más útil. ¿Cree usted que puede ser ese candidato del Partido Socialista? No lo sé. Pues los últimos rumores incluso... Hay una opinión pública que parece que sí, pero bueno, eso es una cuestión, porque además hay muchos compañeros del partido que pueden desempeñar este cargo muy bien, y por lo tanto vamos a esperar a ver los últimos rumores esta tarde apuntaban, aparte de usted, a su sucesor, a don Francisco Fernández de Ordóñez también. Hay bastantes compañeros y otros, hay compañeros que pueden, pero bueno, no adelantemos acontecimientos, vamos a ver esto en su tiempo. España en su sitio, este es el libro que ha publicado muy recientemente en estos días, después de 3 años de trabajo, de 3 años escribiéndolo, don Fernando Morán, exministro de